Buenos días, muchachos. Bienvenidos a su clase de geografía para la semana del 15 al 21 de febrero en el grupo primero A de Colegio de Occidente de San Luis Río Colorado, Sonora. Soy su profesor Mauricio Mesa y el día de hoy vamos a trabajar en el tema La Tierra tiene una atmósfera dinámica. Para esto me van a hacer una infografía con los elementos del clima y con los grupos climáticos, pero vamos a explicar cuáles son los elementos del clima que les estoy pidiendo aquí y cuáles son los grupos climáticos. Aquí les dejo los cuadros donde las pueden encontrar y los textos y las páginas del libro. Vamos empezando primero por los elementos del clima. Los elementos del clima los podemos clasificar en estos cinco con uno más, por ejemplo. Temperatura, presión atmosférica, humedad del aire, viento, precipitaciones y podría ser también nubosidad. La temperatura es muy sencillo. Es como cuando ustedes se enferman y les toman la temperatura. La cantidad de energía calorífica que hay en el aire, esto sería en lugar de en su cuerpo, en el aire, eso es la temperatura. También hay termómetros que sirven como los que nos suponen a nosotros para medirnos la temperatura de nuestro cuerpo. También hay termómetros que miden la temperatura de la atmósfera, del aire. Aquí podemos ver que puede estar muy frío, puede estar muy caliente, dependiendo de la temperatura que tengamos. La presión atmosférica es el peso del aire sobre la Tierra, ¿sí? Dependiendo del calor o del frío, varía el peso, es decir, la cantidad de aire que se expande. Si se expande es menos peso, si se contrae es más peso. Entonces, con el frío se hace un mayor peso. Entonces, el peso del aire que tiene sobre la Tierra es la presión atmosférica. Más adelante vamos a hablar un poquito más de la presión atmosférica, que es la que tenemos aquí. En la humedad del aire es la cantidad de vapor de aire de agua que hay en el aire. Entonces tenemos aquí un lago o el río o el mar o la playa y podemos ver que hay agua. Entonces llega el señor sol, la calienta el agua y se evapora. Entonces esa cantidad de agua que está evaporada en el aire es la que nos va a decir qué tanta humedad hay. Si ustedes van a lugares en la playa con mucho calor, como por ejemplo Mazatlán, van a ver que hay mucha humedad. Entre más calor, más humedad, entre más temperatura, mayor es la humedad. Luego tenemos el viento ya lo conocemos, son corrientes de aire que podemos ver en la superficie y más alto también de la Tierra, en la atmósfera. Así es que podemos ver corrientes de aire. Hay un instrumento que se llama anemómetro o la veleta que sirve para medir esto y ustedes lo pueden ver sobre todo en las granjas que ponen un gallito ahí con un norte, sur, este, oeste, sirve para ver el sentido del viento, hacia dónde va. Precipitaciones, pues lógicamente cuando vemos nubes, pues es que está el agua evaporada ahí, ¿no? Y cuando el agua empieza a caer desde las nubes hacia el suelo, entonces decimos que es una precipitación. O lluvia, como la conocemos. Cualquier forma en que el agua cae desde las nubes a la tierra es una precipitación. Bueno, ya tenemos esto. Ahora, ¿cuáles son los 5 grupos climáticos? ¿Se acuerdan que yo les dije que el clima era muy diferente al estado del tiempo? Entonces nosotros tenemos aquí en San Luis Río Colorado un clima seco. Dentro de los climas secos podemos encontrar que hay desértico y estepario. Nuestro clima seco es desértico. El clima seco es un clima extremoso, frío de noche y caliente del día. Pero también tenemos el clima tropical. Este se localiza en la zona tropical o cálida. Es temperatura muy elevada y mucha lluvia. Tenemos el polar, que se localiza después de los círculos polares, ¿sí? Son fríos intensos y constantes. No hay vegetación. Puede ser una tundra o la alta montaña. Tenemos el templado, que son las temperaturas medias, presentan las 4 estaciones diferenciadas. Puede ser templado lluvioso o templado mediterráneo. Y tenemos el frío, que se localizan cerca de los círculos polares, inviernos rigurosos, nieva algunos meses, no tan extremo como el polar, pero sí muy frío. Bueno, entonces esos son todos los 5 grupos climáticos que podemos encontrar. Nos vemos, muchachos, que estén bien.